Bienvenidos a nuestra tercera temporada de Laborcast. Hoy damos inicio oficial a nuestra tercera temporada. Súper contentos con las otras dos temporadas, por lo que se ha logrado, por la audiencia, por el branding que nos ha generado. De verdad que muchísimas gracias y agradecido. Si bien esto es un podcast de derecho laboral, y esa fue la génesis con todo el tema de labor, hemos ido ampliando cada vez más los temas por razones obvias, porque Venezuela no es solo derecho laboral, sino que hay múltiples otros temas que son relevantes desde el punto de vista regulatorio a abordar. Fíjense que para dar apertura a nuestro primer capítulo traemos a una invitada de lujo, amiga de la casa hace muchos años, Rosa Caballero, quien es socia de Sol Caballero, socia de Jesús Sol, a quien tuvimos acá en el capítulo de la Ley de Pensiones, profesora de posgrado de la UCB de Derecho Tributario, especialista en Derecho Tributario. Bueno, Rosa, toda una tributarista y sobre todo de la UCB, no en la Católica, eso es importante. Pero muy relevante para el tema que vamos a abordar, un tema que cae como anillo al dedo, que es todo lo referente a la facturación digital, hasta donde los propios abogados tenemos dudas de cómo debe implementarse, adecuarse, cuáles son las obligaciones, etcétera. Aquí tras cámaras estábamos aprovechando, Jacqueline y yo, para hacerle una pregunta a Rosa relevante, porque de verdad que es un tema súper pertinente. Rosa, bienvenida a Laborcast. Esta es tu casa, así que un placer tenerte acá. No, pues gracias, Carlos, por la invitación, y claro que sí, me complace mucho pues compartir algunas ideas, algunas notas preliminares, si se quiere, sobre este tema de la facturación digital. Como bien indicas, tras bastidores, estábamos haciendo unos comentarios bien relevantes, pues podemos traerlos para que en beneficio de la audiencia pues puedan servirse de ellos. Pero yo creo que bien podemos comenzar apuntando a que, si bien es cierto que ahora mismo tenemos estas dos providencias en materia de facturación digital que vienen a marcar como algo novedoso en lo que ha sido la forma tradicional de facturación o de emisión de facturas en Venezuela, no es menos cierto, como bien le indicaba a Carlos, que esto no es algo nuevo, ¿ya? Ya para el año 2003 a 2017, la tendencia en América Latina comenzó a ser, incluso en aras de abonar a la transparencia fiscal internacional. Claro. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de objetivos vistos desde el punto de vista interno, sino ya internacional. Claro. Abonar en todos estos temas de facturación electrónica para mejorar los controles y la recaudación por administración tributaria, y también incluso, como vamos a ver más adelante, en beneficio de los propios contribuyentes. Fíjate que ya para 2003-2017 países como Brasil, Argentina, Chile, México, que ha estado muy bien en eso, Perú, Uruguay, ya estaban bien encaminados con el tema de la factura electrónica. Okay. Y ya para ese entonces, incluso para 2017, se decía, oye, a estos países que eventualmente están interesados en acometer o adelantar sus legislaciones internas para dar cabida a este tema de facturación digital, estaba Venezuela, estaba Honduras, El Salvador y Bolivia, si mal no recuerdo. Desde aquella época, estamos hablando de 2017. Ya hay como que mucha información, y bien sabes cómo soy yo con el tema de hablar. Pero fíjate que ya incluso en el 2014 hubo acá en Venezuela una providencia que reguló la posibilidad de emitir facturación a través de medios distintos de los tradicionales para los prestadores de servicios de consumo masivo. Ya para 2014, pero allí se quedó. Entonces, digamos que con estas nuevas providencias se quiere como que aterrizar un poco el asunto de, a ver, vámonos a la facturación digital. Pero con todo esto, de manera sintetizada, lo que quiero decir es que, si bien es cierto que es un tema que hoy día luce como novedoso acá en Venezuela, que está en boga, sobre el tapete, no es menos cierto que esto no es nuevo, y para América Latina no es nuevo, con lo cual hay que tomar el asunto con la mayor seriedad posible, y esa mayor seriedad posible, en principio, debería, digamos, determinarla y establecerla la administración tributaria, estableciendo unas bases o condiciones mínimas que permitan a los contribuyentes pues acoplarse de manera natural y práctica a este sistema de facturación digital. Rosa, una pregunta aquí de intuición. ¿Ustedes, los tributaristas, esperaban esto? ¿Se veía venir la facturación digital o los agarró de sorpresa? A ver, como bien te digo, esto es algo que no es novedoso en Venezuela, con lo cual lo dices, mira, espera, obviamente sí, de hecho la tendencia va a ser en algún momento que incluso en Venezuela
todos los contribuyentes estén obligados a migrar a la facturación digital. Quizás ahí sí te puedo decir, mira, es algo que se veía venir. Bueno, en algún momento era se tendencia veía, mundial, debía pues, ser, o sea, ya ni siquiera tendencia, era lo correcto. En un mundo, en la era completamente de economía digital, parece como que un poco fuera de lugar u obsoleto pensar en la factura física. De hecho, a veces nos encontramos en procesos en los que procesos ya desde el punto de vista litigiosos, sean administrativos, jurisdiccional, te dicen, ok, necesito que me traigas la factura original. Ok, esto es una importación, esto es lo que tengo una factura electrónica, lo que tengo es un correo. Entonces estamos allí como que un poco desfasados de la realidad. Entonces, nos lo esperábamos. Bueno, la verdad que en Venezuela no sabíamos, porque como todo, o como es la mayor parte de estas regulaciones de naturaleza tributaria, fiscal, salen y pues nos sorprende en nuestra buena fe, por decirlo de alguna manera. Pero era previsible que sucediera y vale que sí, también va a ser previsible que la tendencia sea que progresivamente distintos sectores se vayan incorporando. ¿Qué sucede? Que lo lógico, y de hecho cuando estudiamos cómo ha sido el sistema de la facturación digital, y vuelvo a América Latina porque es como que nuestro nicho, ¿cuál es como la tradición? Cuando vamos a eso, vemos que, mira, para que estos procesos tengan éxito, se requiere de tomar unas medidas previas como para ir abonando el camino, ¿no? En la incorporación de la política, más o menos algo así. Entonces ahí es donde tú dices, a ver, para que tenga éxito una migración a un sistema de facturación digital, se necesitan, digamos, como dos grandes cimientos. Por una parte, administración tributaria, una administración tributaria seria, confiable, que tenga la capacidad de adaptarse hasta culturalmente a ese cambio, porque vale que sí, que es un verdadero cambio, y que además cuente con el recurso humano suficiente como para acometer y comprender, y completamente, ¿no? Especializado, y no necesariamente ese sea el caso. Eso por una parte, eso es clave. Y un paréntesis, para no desviarme mucho de la idea, pero luego te voy a hacer este paréntesis. Y luego, por la otra parte, como segundo pilar, necesitamos contar con una infraestructura tecnológica adecuada. O sea, si tú vas a migrar a los procesos, a la digitalización en materia de facturación, tienes que tener sistemas tecnológicos robustos, capaz de soportar una transferencia de datos importante y que para que en tiempo real la administración pueda recibir toda esa documentación. Entonces nos preguntamos, a ver, ¿qué va a suceder en Venezuela cuando nuestra constante, a ver, yo hablo Caracas, quizás el interior del país es mucho más grave, pero tenemos serias fallas en ocasiones en el servicio de internet y en el servicio de suministro eléctrico. Y esos dos son claves para poder pues garantizar el éxito en proyectos o digamos cambios tan trascendentales como migrar de un sistema de facturación en físico a un sistema de facturación digital. Y para no perder la idea, antes de tu próxima pregunta o comentario, lo que te decía al referirme al tema de las administraciones tributarias, esa confiabilidad, esa transparencia, esa seguridad que es necesaria para que, vuelvo, insisto, tenga éxito o este tipo de proyectos, es absolutamente necesaria. Fíjate que hoy día clientes nos preguntan, oye Rosa, pero ¿qué va a pasar cuando tengamos que cargar todas nuestras facturas? ¿Cómo va a quedar la protección de datos? ¿Cómo incluso esa información que es absolutamente confidencial, en la que yo, por ejemplo, comparto determinados precios, bienes y servicios con ciertos proveedores? Eso se puede filtrar, no se puede filtrar. O sea, está esa suerte de desconfianza. Secretos industriales. Tantísimas cosas. Entonces, bueno, ese es un gran punto. Por eso que te digo, usualmente antes de acometer este tipo de reformas se suele abonar el camino. Mira, vamos a qué tan institucionalizado, cómo estamos, cómo podemos robustecernos como administración tributaria, cómo hay una suerte de paso previo, y por supuesto, eso por una parte administración tributaria y por otra parte servicio tecnológico, infraestructura tecnológica. Entonces, luego de eso, y preparación al contribuyente también, me imagino, ¿no? También, fíjate que como vamos a ver más adelante, la vacatio legis que nos da estas normativas a las que nos vamos a referir ahora de manera puntual, estas dos providencias, es en 90 días luego de su publicación en el Gaceta Oficial. 3 meses. O sea, eso es ya para acometer tamañas obligaciones y que además acarrean una serie de implicaciones de gastos desde el punto de vista económico que pues pueden, digamos, afectar seriamente, sobre todo a pequeños y medianos contribuyentes que sean obligados a acatar o asumir estas obligaciones. Indudablemente.
Rosa, ¿y cuáles son esas novedades? Cuando hablamos de facturación digital, ya que nos diste un preámbulo, tanto en la región como en Venezuela, ¿cuáles son esas novedades o esas nuevas obligaciones o deberes formales que trae la facturación digital? Fíjate, antes de responder esta pregunta, quisiera pues dejar sobre la mesa bien en claro cuáles han sido los métodos tradicionales de facturación en Venezuela. De tal manera que, bueno, quien no sea tributarista, pues refresque un poco o tenga presente cuál es la nueva modalidad o la incorporación, que no es tan incorporación, porque vuelvo, insisto, ya había una suerte de migración previa para algunos contribuyentes a la factura electrónica o digital. De consumo masivo, como mencionaba. De consumos masivos. Entonces, bueno, digamos que desde la providencia vigente, porque estas nuevas providencias no la derogan, al menos no en lo que contradigan a esta, es la 0071, que establece las normas generales para la emisión de facturas. Okay. Y esa providencia fundamentalmente establece tres grandes tipos de facturación. Las formas preimpresas, que son las que todos conocemos, las que ya vienen elaboradas por la imprenta. Entonces tú lo que haces es pues completar los datos fundamentales, la descripción del servicio. El famoso talonario, como dicen. Claro. O sea, entonces llenas, tú el base imponible, monto, total. Esa es la preimpresa. Luego las formas libres, que son las que tradicionalmente utilizamos, su número de factura, control, el serial, usted coloca en su computadora, imprime y te queda tu factura sobre forma libre perfecta. Y luego las máquinas fiscales. Claro. En las máquinas fiscales, ahí sí, pues esta providencia 0071 toda la vida estableció cuáles son los requisitos concurrentes con que deben cumplir los contribuyentes, que están obligados. Por lo cierto es que si usted cumple con esas tres características o requisitos establecidos en esa normativa, está obligado al uso de máquinas fiscales. No hay quien lo sabe. Lo que, bueno, fundamentalmente es que obtengas ingresos brutos anuales superiores a 1.500 unidades tributarias, con lo cual, digamos que potencialmente todos tendríamos, o todos los contribuyentes tendrían la obligación de trabajar con máquinas fiscales, pero más allá de eso, bueno, pues sí hay otra, que realices alguna de las actividades de ventas al detalle, establecidas en esa providencia específicamente. Casi todas son ventas al detalle de ciertos productos y algunas prestaciones de servicio, y que el receptor de la factura, el adquirente del bien o el receptor del servicio, no utilice la factura como comprobante del desembolso a los efectos de crédito fiscal. Claro. Es decir, como cuando uno va a cualquier establecimiento de comida rápida, por ejemplo, una panadería, tú como consumidor final, tú eres consumidor final ya. Y además que tengas la infraestructura, debes contar con la infraestructura pues tecnológica necesaria pues para poder utilizar instalar este tipo de máquinas fiscales. Fundamentalmente esos son los tres tipos. Eso era lo que existía previo a lo que tenemos hoy. O sea, esa es la vigente desde 2011. Obviamente que estas grandes formas antes de 2011 también estaban. Y luego, ¿dónde se aglutinaba la mayoría, Rosa? En las formas libres. Forma libre y máquinas fiscales. Máquinas fiscales. La verdad que las preimpresas son las que muy poco hoy día, aunque claro que sí, hay contribuyentes que hoy día la utilizan. Eso por una parte. Luego en el 2014 sale esta providencia, o entra en vigencia, para decirlo bien como nos corresponde, que establece la posibilidad de emitir o utilizar medios distintos de facturación digital para prestadores de servicios de consumo masivo, que fundamentalmente también establece, mira, cuando tienes emites más de 10.000 facturas al mes. Wow. O sea, cuando realices cierto tipo de actividad, y además, por supuesto, para eso tienes que contar con una infraestructura mínima para poder migrar o poder emitir este tipo de factura. Eso es lo tradicional. Entonces luego, dicho esto, es decir, siendo que esa providencia permitía a este tipo de contribuyentes, digamos, acoplarse a este sistema de facturación digital o de facturas electrónicas, surge ahora en el 2024, en el mes de diciembre, estas nuevas dos providencias. La primera de ellas, la providencia 102, que establece regula la utilización de medios digitales para la emisión de facturas y otros documentos. Claro. Esa es la 102. Y luego la 121, que establece las condiciones y requisitos para los proveedores de sistemas informáticos en materia de facturación digital. Claro, que donde están las dudas. Las dos grandes providencias. ¿Qué sucede? Que para poder tener éxito
en la correcta aplicación e interpretación de estas providencias es clave determinar cuál es el ámbito de aplicación Subjetivo. Pues. subjetivo, Claro. porque en función de eso usted podrá determinar si es un sujeto pasivo o no obligado al cumplimiento de esa normativa. Que es la gran ¿ya? duda que tiene todo el mundo hoy en día. Es así. Entonces, ¿qué hacemos primero? Son dos providencias, obviamente. La primera, que es la 102, que establece la utilización de medios digitales para la emisión de facturas y otros documentos. Obviamente, el propio título de la providencia pues determina cuál es el objeto de la misma, o sea, regular la utilización de medios digitales para en temas de facturación y otros documentos, es decir, otros documentos quiere decir notas de crédito, notas de débito, órdenes de entrega, guías de despacho, También todos en digital. todo. O sea, una vez que usted le toque migrar, debe emitir no solo la factura, sino todos estos documentos fiscales de forma digital, pero lo más importante está, digamos, en el artículo 3, 4 y 5, pero fundamentalmente yo diría 4 y 5, porque allí son, o allí se establecen los verdaderos sujetos pasivos obligados a acoplarse a estos sistemas de facturación digital. Número 1, aquellos contribuyentes que realicen operaciones a través de operaciones comerciales, ventas, a través de portales web. ¿Ya? Claro. Número 2, aquellos sujetos pasivos que, aunque estén obligados al uso de máquinas fiscales, realicen operaciones comerciales a través de plataformas web. Esos son los obligados. Claro. Plataformas ¿Y web. por qué entonces, Rosa, se llega a la conclusión que es todo el mundo? Ahí ya va. O por lo menos a nivel de prensa. Partes, Pues, queridos, claro. por parte. Ya dijimos cuáles son los dos sujetos Claro. obligados. Luego, no podemos perder de vista que el artículo 3 establece la posibilidad de que aquellos sujetos pasivos que no estén obligados al uso de máquinas fiscales puedan solicitar a la Administración Tributaria acogerse al sistema de facturación digital previo cumplimiento de una serie de requisitos y, por supuesto, previa aprobación de la Administración Tributaria. Claro, pero Entonces, digamos, es voluntario pero el sujeto absolutamente pasivo. potestativo. Claro. Eso es si usted quiere. Ojo, es perfectamente posible. De hecho, tenemos clientes que ya tienen sistemas obsoletos de facturación, sistemas contables obsoletos, que están en este interín evaluando La transformación digital claro. Sí, pues hacer las respectivas, acometer las modificaciones que sean necesarias, y en el marco de esta providencia le decimos, allá va, pero como la tendencia yo sé que en algún momento va a ser que progresivamente se vayan incorporando otros sectores a este tema de la facturación digital, vamos a solicitarlo. ¿Ok? Y que la administración lo autorice. Vale destacar también que tenemos clientes, contribuyentes que ante la entrada en vigencia de estas providencias habían solicitado a la intendencia el trabajar con sistemas de facturación distintos a los tradicionales, Claro, porque es decir, digitales, y se los habían aprobado. Claro. Es decir, que hay contribuyentes distintos a estos que realizan operaciones a través de plataformas web que ya están aprobados para utilizar estos El sistemas medio de facturación digital. digital. Pero lo importante es Claro. que para ese caso es potestativo, para los otros dos Indudablemente. sí es Es una obligatorio. obligación. Y cuando, by the way, tienes la obligación de utilizar máquinas fiscales y a su vez realiza operaciones comerciales a través de portales web, usted igual tiene que mantener, o sea, la facturación digital solo para las ventas o las operaciones comerciales que usted materializa a través de ese canal digital, de ese Claro. portal web, entre tanto que las que usted realice en su comercio de manera tradicional con máquina fiscal, estas deberán ser pues facturadas de ese modo y apuntadas y contabilizadas, registradas cada una Digitalmente. por separado. Ah. Las que son con máquina fiscal por máquina fiscal y las que son digitales por digital. Wow. Eso es lo primero. Fíjate que esto es muy importante porque esto nos permite Sumamente definir el ámbito de aplicación. Porque, Claro. listo, yo creo que de esta providencia esto es lo más importante O sea, el principal- que merece. Para un ciudadano de es pie de esto. rosa que nos está escuchando, el principal hallazgo es solamente esos dos supuestos Correcto. que tú acabas de definir son los que estarían bajo el paraguas Correcto. de la facturación digital. Sí. ¿Y de Es dónde así. nace la pregunta de las Ajá. 1008? ¿De dónde nace entonces el rumor que hasta nosotros los abogados laboralistas Ajá. pensamos que estamos ahí en la ¿Y facturación por qué no me digital? llamaste cuando tú tenías Porque eso? venías pa'l podcast. Pero ¿cuántos días de dolor de cabeza tuviste pensando que tenías que comprar? Como 5. Ojo, tampoco puedo dar todas las respuestas aquí, Carlos. O sea, yo quiero Se me la cuentas después. Después, o sea, quiero que el episodio sea atractivo, pero oye, tampoco así tanto. Pero no, mentira. Volvamos. Tú me preguntas de dónde surge. Esto me va a llevar necesariamente a referirme a la Providencia 121, Ok. que establece los requisitos y condiciones con que deben cumplir los proveedores de sistemas informáticos. El objeto de esa providencia está claramente, lo acabo de decir, el título de la providencia, pero sí es muy importante
que se tenga presente lo siguiente. Esta providencia establece cuáles son, digamos, los lineamientos, los requisitos, las condiciones con que deben cumplir estos sistemas informáticos, ¿ok? Contables y en materia de facturación, las obligaciones a cargo de los proveedores de sistemas informáticos y las causales, si se quiere, de revocatoria de esa autorización como proveedor de sistema informático por parte de la Administración Tributaria. La verdad es que esta providencia es verdaderamente relevante para aquellos sujetos pasivos que se encarguen o que se dediquen a desarrollar y a comercializar sistemas informáticos. Con fines contables. Con fines contables, fines de facturación. ¿Se puede hacer la propaganda o no? O sea, bueno, la podemos hacer, ¿qué vamos a hacer? No importa. Profit, Gala, SAP, aunque SAP tiene unas particularidades. Esos son los que uno siempre conoce. Los que uno siempre conoce, los tradicionales y los verdaderos destinatarios de esta providencia. No obstante, aquí viene todo. Carlos, ¿por qué no puedo contar todo? Bueno, pero un abreboca. tiene que ser atractivo, está bien. Vale. Luego encontramos que es donde el origen, el génesis de este asunto, la disposición transitoria primera y la disposición final cuarta de estas providencias establecen lo siguiente. Disposición transitoria primera. Los sujetos pasivos, establece la providencia, los sujetos pasivos tienen 90 días para adaptar o adquirir sus sistemas conforme a los lineamientos, palabras más, palabras menos, establecidos en la mencionada providencia. Disposición final cuarta, todos los sujetos pasivos estarán obligados a utilizar los sistemas autorizados y homologados por la Administración Tributaria. Claro. Entonces, ante tales disposiciones, buena parte de los contribuyentes, pues obviamente entraron como en un estado de desesperación. Sujetos pasivos, entonces esto quiere decir que somos todos los sujetos pasivos. Yo, no necesariamente. Para no dar toda no necesariamente. A ver, esta providencia sirvió para materializar, ¿ya? Para aterrizar un poco lo que de alguna manera más general fue expuesto en la providencia que regula la utilización de medios digitales. Para regular la utilización de medios digitales, obviamente tienes que establecer la regulación de los lineamientos propios de los proveedores de esos medios, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que cuál es la conclusión lógica que pudiera desprenderse de un análisis concatenado de ambas normativas? Porque a veces el problema y, digamos, las grandes disquisiciones que se van perdiendo en la nada es porque tú analizas de forma aislada o una normativa o una serie de disposiciones que están dentro de una misma ley. Pero si tenemos varias normativas que están dictadas sobre un punto común, como es este caso, la facturación digital, evidentemente tenemos que efectuar una interpretación armónica, concatenada, para poder arribar a las mejores conclusiones posibles. Ojo, estamos en el ámbito jurídico. Todo también son posiciones, ¿no? Válidas, interpretaciones, y quizás tú tienes, y quizás, Administración Tributaria o quizás otros contribuyentes piensan de manera distinta. Sin embargo, yo me siento bastante cómoda con la posición que nosotros hemos venido trabajando y elaborando, porque nos parece que tiene sustento jurídico suficiente. Es que, a ver, si esta providencia fue dictada en el marco de materializar efectivamente los requisitos mínimos para migrar a este sistema de facturación digital, pero más aún, si esta providencia tiene por objeto establecer los requisitos y lineamientos para los proveedores de sistemas informáticos, es evidente que cuando se ordena a proceder a los 90 días a adquirir o adoptar los sistemas, se está refiriendo a los proveedores de sistemas informáticos. Es decir, quienes explotan como parte del giro o negocio o parte de su actividad la comercialización o el desarrollo de este tipo de sistemas informáticos. Ese es un primer punto. Luego, también pudiese ser posible, porque la norma habla de 90 días para adaptar o adquirir. Claro. Tú como proveedor de sistema informático, ya tú tienes un sistema. Lo que puedes hacer es adaptarlo. Luego, si pudieras inferir, oye, cuando me hablas de adquirir, quizás también te estás refiriendo es a los sujetos pasivos que están obligados a migrar a la facturación digital. Claro, que son los que están obligados. Lógicamente, tienen que cumplir con los lineamientos y condiciones para que esa transferencia de datos, que es lo que se quiere con este tema de facturación digital, de manera
directa, rápida y segura de la administración tributaria se dé. Necesitas contar con un sistema que esté, digamos, homologado o autorizado por la administración tributaria. También es perfectamente posible, ya que hicimos la cuña de Galac, de SAP, de Profit o cualquiera de estos, acotar que también es perfectamente posible que un contribuyente tenga un sistema desarrollado software libre, claro, propio, customizado a su necesidad, claro, totalmente de tecnología, desarrollado claro, por su departamento de IT, como gustes. Luego, si tú estás obligado a migrar a facturación digital, de todas, en nuestra opinión, lo que sí tienes es que solicitar a la administración la homologación, claro, y como hizo efectuar, el cliente que tú habías mencionado, sí, de alguna forma. Sí, no vamos a entrar en detalle en este momento respecto de mi cliente, no. Pero en ese caso, fíjate, adaptar o adquirir, yo digo, a ver, aquí esta obligación no está dirigida a los sujetos pasivos considerándolos como el universo de sujetos pasivos radicados en la administración tributaria. Está dirigida, vuelvo insisto, en mi opinión, a los sujetos pasivos, vale decir, proveedores de sistemas informáticos y o sujetos pasivos obligados al sistema de facturación digital, es decir, quienes realicen operaciones a través de portales web. Y por otra parte, y a modo de refuerzo, cuando la disposición final cuarta indica que los sujetos pasivos están obligados a contar con sistemas homologados y autorizados por la administración tributaria, obviamente que esa disposición está referida a los sujetos pasivos que están obligados a acoger el sistema de facturación digital. Mal podría, en mi opinión, estar dirigida a todos los contribuyentes. Además, sería una norma prácticamente de imposible ejecución desde el punto de vista material. Por lo indeterminada que es el supuesto. Imagínate la cantidad, el universo de sujetos pasivos solicitando antes del 19 de marzo la homologación al CENIAT. Es que no existe. Claro. Es que tecnológicamente no habría cabida o posibilidad de que estos pudieran, digamos, pudiera la administración tributaria decir, sí, te autorizo, sí, lo homologo. No existe. Claro. No existe. Con lo cual, Carlos, que yo hablo mucho. Habla, por favor. Rosa. No, Rosa, es que escuchándote, fíjate, se me pone algo en la cabeza, ¿no? Ya viéndolo, obviamente lo que nosotros hemos visto en este tiempo es que quizás lo que quiere el ente regulador o la administración tributaria es, bueno, ser lo más eficiente posible en la recaudación, ¿no? Sin entrar, digamos, en mayores... Por favor, porque ahí me voy a quedar pegada y no sé cuánto va a quedar. Digo yo, viéndolo desde afuera. Entonces, tú te vas a un sistema, digamos, que entiendo la intención es como facilitar, digamos, que ese contribuyente pueda, digamos, desarrollar su proceso de facturación o su proceso de cumplimiento de esas obligaciones contenidas en la providencia, pero pareciera que por elementos del contexto, como tú dices, conectividad, luz, etcétera, es muy probable que muchos contribuyentes, inclusive estando en el ámbito de aplicación, a lo mejor no lo puedan cumplir. Correcto. Entonces, yo creo que eso nos lleva, digamos, a una pregunta quizás como más estratégica de arriba, porque a lo mejor tiene muchos clientes que están viendo y dicen, mira, Rosa, no tengo la plata porque tengo el flujo de caja específico, siento que estoy como en un borderline, es más, me siento más que no estoy en el ámbito de aplicación escuchándote, puedo vivir con el sistema que tengo, ¿qué recomendaciones me darías? En ese caso, bueno, lo primero que creo que es donde pueden estar la mayoría, ¿no? Es que el preámbulo de la pregunta, quiero hacerte un poco de comentarios, pero comenzaré por la última parte, que es donde está el planteamiento puntual, y luego espero recordar y rescatar las ideas que tengo pues para hacerte. Pero bueno, si en ese hipotético cliente que me planteara eso, pues lo primero que habría que verificar y o determinar es si es sujeto o pasivo verdaderamente conforme obligado los criterios que hay después. Luego, si en efecto es obligado, ahí yo sí diría, por más problemas de flujo de caja que pueda tener, pues de todas, si tiene un sistema in-house, pues sea como fuere las condiciones, características del sistema in-house, debería presentar su solicitud de adaptación y homologación ante el CENIAT. Esperemos que el CENIAT les conteste, no les conteste, pero al menos ellos ya dieron cumplimiento a esa obligación de naturaleza formal. Luego, si se determina que no es sujeto obligado, pues hay otras, digamos, alternativas
para sugerir a ese cliente para que se sienta un poco más seguro y blindado a la eventual exposición a sanciones, en el entendido de que es perfectamente posible que la administración tributaria tenga como posición o que considere que todos los sujetos pasivos están obligados a migrar al sistema de facturación digital y por ende a solicitar la respectiva homologación. Ahora sí, haciéndote un comentario, hay allí un punto muy importante cuando hablamos de facturación digital, cuando hablamos de recaudación, y es que segura estoy que uno de los principales propósitos que se tuvo en mente al momento de, digamos, promulgar estas normativas fue, pues, impactar, aumentar los ingresos desde el punto de vista recaudatorio, ¿no? Como en buena medida es la justificación de la mayor parte de estas normativas de naturaleza tributaria, siempre con ese ánimo recaudatorio antes que otra cosa, y la verdad es que no puede negarse que ello sea así. Sin embargo, cuando nos adentramos un poco en lo que es la facturación digital, nos damos cuenta que hay en ella una serie de bondades que van muchísimo más allá del tema recaudatorio, ¿ya? Y que se extienden y aprovechan y llegan a ser beneficiosas para el propio contribuyente. Es decir, por una parte, claro que sí, favorece a la administración tributaria en el entendido de que al contar con estos sistemas que le permiten acceder a tu data de facturación, a tenerlo en tiempo real y específico, es evidente que va a disminuir y, por no decir desaparecer, la defraudación es una, claro. la omisión de ventas o de ingresos, claro. La emisión fraudulenta de facturas para registrarlas como compras, claro. La duplicidad de facturas va a ayudar incluso desde el punto de vista de control fiscal en el marco de las fiscalizaciones, cuando a veces claro. Uno de alguna manera con los clientes te vuelves loco que te dicen, te revisan someten a revisión un año, es decir, 12 periodos fiscales en materia de IVA, y te piden el soporte de todas tus compras y de todas tus ventas, y te solicitan las copias en requerimiento, y dices, pero esto es una locura. Claro. Entonces la gente dice, bueno, vamos a un muestreo. Simplificación de trámite, entonces claro. Aquí ya hasta el muestreo pues caerá en obsolescencia, porque ¿para qué si ya yo voy a tener alimentada en mi propio poder, en mi sistema, casi que en el expediente administrativo? Eso. O sea, ahí va a estar perfecto, eso por una parte, pero también desde el punto de vista contribuyente va a ser una disminución de costes en materia de emisión de factura, ahorro de papel, envío de facturación, va a ser mucho más ágil incluso los procesos hasta de pago a proveedores, cobros en línea, es decir, si trae consigo las virtudes de la transformación digital. Claro que pues, sí, claro. O sea, imagina todos los documentos que usted debe mantener a resguardo entre 6 y 10 años para lo que es el lapso para la prescripción, que usted los debe tener. Bueno, vas a ahorrar ese espacio físico porque no los van a necesitar, van a estar ya alojados en la nube, ¿no? Claro. Entonces, eso por decirlo menos, porque incluso si nos vamos más allá, hay quienes hablan pero ya por supuesto estos son países que tienen años con este tema de facturación digital, de temas de mantener la nómina desde el punto de vista salarial también cargada y permitir a la administración, lo que te permite a ti validar que efectivamente son tus gastos como entidad de trabajo y son los ingresos para el trabajador. La estructura de costos la tienes todo, o sea, es una transparencia cosa, la verdad que es espectacular. Al máximo. ¿No? Amén. A ver, fíjate, también cuando uno le dice, a ver, incluso desde el punto de vista estado regulatorio, cuando tú cuentas con toda esa información, claro. Puedes incluso hacer métricas, determinar con mucha más precisión. Cuáles son los productos que en mayor medida claro. importa a la población, cómo puedes incluso regular tú ciertas condiciones en el mercado. Hay más transparencia, o podría haber más transparencia incluso en los procesos de licitación. Es decir, las ventajas serían múltiples, claro. Vale decir, en cualquier caso, que para que ese
digamos, fin último pueda materializarse, se requiere una administración tributaria madura e institucional. Claro. Sí, una fortaleza institucional importante. Entonces, digamos que ese es un gran desafío para nosotros acá en Venezuela, que bien conocemos. ¿Cómo lo vislumbras, Rosa? ¿Cómo vislumbras la implementación de la facturación digital? Bueno, como te acabo de decir, es un gran desafío. Es un gran desafío porque, digamos, lo primero que necesitamos es tener confianza en la administración tributaria, necesitamos infraestructura tecnológica, necesitamos un servicio eléctrico adecuado, porque de este servicio se sirve el Internet, que es clave y fundamental pues para poder transmitir estos datos. También observo con preocupación el caso de las pymes, de los emprendedores, que en el supuesto de que efectivamente estén obligados, wow, ¿cuál es el costo de adquirir un sistema autorizado y homologado? Cuando a veces te dicen, es que o sea, lo que me costaría el sistema no lo produzco ni en un mes, ni en 2 meses. Entonces allí es donde tú dices, a ver, ¿cómo es eso? Entonces ahí tú ves legislaciones mucho más maduras, como por ejemplo fue el caso de México y Perú, que la administración tributaria facilitó a las pequeñas y medianas industrias, a los emprendedores, la posibilidad de acceder a esos sistemas. Claro, unas categorías intermedias. Claro, a través de aplicaciones gratuitas, con sistemas preparados y suministrados por la propia administración tributaria. Eso es acometer una reforma seria en la que tú también facilites, no te concentres en el ánimo de recaudar, sino que facilites también al contribuyente las posibilidades de acometer con éxito esas obligaciones que ya tú le estás imponiendo. Sí, porque pareciera como un incentivo regresivo, ¿no? Sobre todo para las pymes. Así es. Que lejos de promover, digamos, la libertad de emprendimiento, la libertad de empresa, bueno, vas a coartar, es como una barrera de entrada importante porque es una obligación que no vas a poder cumplir de entrada. Así es. Mira, Rosa, encantado Carlos, lo de siento, tenerte, yo sé que y ya te doy quedamos. un minuto para que te despidas acá. No me voy a despedir porque esto es más importante. Adelante, Fíjense Rosa. que me causa mucha preocupación, o me siento en la obligación de decirlo. Cuando hablamos de sujetos pasivos obligados porque realizan operaciones comerciales a través de portales web, no puede confundirse el hecho de que yo tenga un emprendimiento, una compañía o cualquier entidad y yo ofrezca productos o servicios a través de un portal o de una red social. Eso es una cosa. Algo muy distinto, ¿ok? Es que yo ese servicio o ese producto que estoy ofreciendo lo facture o reciba su pago a través, sea en efectivo, a través de una transferencia, a través de un pago móvil, que no fue efectuado por el portal web. Allí no estaríamos hablando. Es decir, tenemos, para validar que somos sujetos pasivos, tenemos que tener, claro que sí, el portal web en el que yo estoy ofreciendo mi producto o servicio, pero que el pago se efectúe a través de una pasarela o una plataforma digital. Está en la web. Eso es clave, porque he escuchado muchísimo, incluso programas de radio, entrevistas que le han hecho economistas que hablan que entonces los emprendedores y los showrooms entonces ahora tienen que formalizarse. Ojo, no estoy diciendo que no deben formalizarse, y bueno, hay que hacer un análisis casuístico de cada emprendedor, por supuesto, para ver en qué términos o condiciones se van a formalizar. Yo sé que ya me vas a decir que me tenía que despedir, no, tranquila, pero Rosa, por favor, en ese caso tienen que validar que el pago se efectúe a través de esta plataforma digital. Solo en ese supuesto es que usted puede decir, ok, soy sujeto pasivo y estoy obligado a migrar a la facturación digital. Mil gracias, Carlos, por la invitación. Vamos a promover a Rosa como superintendente de la administración tributaria. En otra vida, por lo pronto, desde Sol Caballero, yo estoy perfectamente feliz apoyando y asesorando a mis clientes. Mira, Rosa, un gusto tenerte. Disculpa que esto sea como una pastilla para lo profundo que puede ser el tema, Carla. Creo que este es el típico tema que evaluamos a inicios de año y después a final de año hacemos un throwback a ver cómo le fue, cómo se implementó. Bueno, porque yo creo que va a ser un tema que va a dar de mucho que hablar, de mucho interés para los clientes, contribuyentes, inclusive para nosotros mismos. Y de verdad que un gusto tenerte, Rosa. Lo logramos, se cumplió. Misión cumplida. Así que bueno, bienvenidos a nuestro primer capítulo de la tercera temporada con Rosa Caballero, socia de Sol Caballero, miembro activa del Extendi, igual que Labor. Y bueno, es un placer tenernos. No olviden, como siempre, darle like a nuestras publicaciones y cualquier duda o comentario que con todo gusto, tanto Rosa como el equipo de Labor, le daremos respuesta. Así que muchísimas gracias a todos. Saludos.